el tema que vamos a estar viendo hoy, justamente de la humildad. A ver, le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? O sea, cuando escuchás la palabra humildad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Para. ¿No sentirse mal más de lo que uno es? Jesús. No tener más estima de uno de la que debería tener. ¿Gaby? Equilibrada. Ponerme debajo de. ¿Qué más? A ver. Bueno, algunos están diciendo lo mismo. ¿Viste? Cada uno en sus palabras, ¿verdad? Pero ¿qué más? A ver, ¿qué más se te viene a la cabeza? Porque a veces relacionamos la humildad con una condición, ¿verdad? Exacto, como una condición, ¿viste? Está en una condición de humildad, ¿viste? Entonces a veces se usa, ¿no?, la expresión. No es que por ahí esté mal o esté bien, porque en nuestro lenguaje nosotros empezamos a ir aplicando, acomodando el lenguaje también, ¿no? ¿Viste? Cada año nace una frase que se repite durante el año, ¿verdad? Que a veces se nos queda en la cabeza, especialmente los argentinos, ¿no? Como argentinos nosotros inventamos palabras o frases o algo, clichés, y la usamos, ¿no? ¿Viste? Entonces, a veces la humildad nosotros la relacionamos con una condición cuando tiene que ver justamente con el carácter, ¿sí? Y algo que llama mucho la atención también es en la vida de Jesús, porque vamos a estar leyendo en los evangelios un aspecto también de cómo Jesús nos mostraba, ¿no? A través de su vida. Y Jesús, hay una frase que él usa, ¿no? Que él dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús se ponía a él como ejemplo, él como la regla, ¿verdad? Se ponía a él allí como el punto, listo, me pongo como el fiel para poder estar haciendo la comparación. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y algo que llama la atención justamente, Jesús, cuando todavía estaba en el anonimato, había una persona que estaba en el escenario del plan de Dios. Y esa persona era Juan el Bautista. Y él estaba predicando justamente el arrepentimiento y bautizaba a las personas. Entonces él era la voz que clamaba en el desierto, anunciando a aquel que iba a venir. Y el judío estaba esperando al Mesías, ellos estaban esperando la salvación, la redención, ellos estaban esperando al rey. Una persona que llegue, se siente en el trono y quite al imperio romano y empieza a gobernar. Entonces el judío estaba descansando en esa promesa y esperando eso, justamente. Es lo que estaba en la Escritura, es lo que ellos entendían de la Escritura en ese momento. Y entonces es lo que ellos estaban esperando. Pero después entra en escena Jesús. Y Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan lo que estaba diciendo, él, su propio concepto de sí mismo, lo estaba achicando. Lo que Juan el Bautista estaba haciendo, ¿sabes lo que era? Se estaba bajando del escenario. Porque Jesús tiene que ser el protagonista. Y él justamente hablaba y decía: él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él decía que él es antes de mí, ni siquiera soy digno de desatarle su calzado. Es tremenda la actitud que tuvo que tomar Juan. Una responsabilidad que vino directamente de Dios. Él estaba predestinado ya desde antes de su nacimiento a cumplir esa misión. Y vos podés ver con qué facilidad Juan, en el momento exacto, se salió del escenario para darle lugar a Jesús. Para darle lugar a Jesús. Y él decía: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y luego de eso, Jesús empieza a ser cada vez más conocido. Y entonces, él pasaba tiempo en el templo discutiendo y enseñando la palabra de Dios. Y entonces en ese entorno, Jesús entró en un entorno medio complicado, es como el nuevo, ¿no?
que llegó y él empezó a enseñar en el templo, y entonces aparecieron los religiosos. Aparecen los fariseos, aparecen los escribas, y aquellos que empezaban a refutar lo que él estaba enseñando. Y empezaban a discutir en lo que él estaba enseñando. Para ver, la gente se maravillaba de su conocimiento. No solo de su conocimiento, sino también de las obras que él estaba haciendo. Jesús en ningún momento se subió en un pedestal, sino que él simplemente, inclusive, le dijo a los fariseos, si no querés creer en lo que yo digo, cree en qué, en mis obras, en lo que yo hago, en lo que yo hago. Y es tremendo porque esa autoridad que él tenía, no solamente por ser el Hijo de Dios, sino porque era lo que la Escritura había hablado de él. Entonces, algo que llama la atención de parte de los fariseos, ellos no reflejaban esa humildad. ¿Ellos qué reflejaban? Orgullo, orgullo, orgullo. Acordate, Carlos la otra vez hablaba de ellos cuando oraban, ¿sí? ¿Cómo oraban ellos? Iban a las plazas, ¿sí? Levantaban las manos y oraban a Dios para que todos vean que ellos oraban, para que ellos vean que eran espirituales, que ellos conocían la palabra de Dios. Inclusive se comparaban. El fariseo hacía acepción de personas. ¿Te acordás cuando hablaba de la oración del publicano y el fariseo? ¿Qué era cómo oraba el fariseo? Gracias Dios porque no soy así. Gracias Dios porque no soy así. La oración del fariseo. Orgulloso. Muy difícil poder entrar en el grupo del fariseo. Es como que tenías que estar ahí en un estándar también, ¿verdad? Tenías que ser fariseo para estar con ellos. En su forma ostentada de ser. Imagínate si hoy la iglesia fuera como el templo en esa época y tuviera los fariseos. Un grupo cerrado. Un grupo en el que las personas no podían entrar. Pero ellos eran los responsables de enseñar. Ellos eran los responsables de dirigir. Ellos eran los responsables de juzgar, inclusive. Y la característica que los definía era el orgullo. El orgullo, su soberbia. Y justamente la humildad refleja todo lo opuesto. La humildad refleja todo lo opuesto. Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Implica todos los sentidos, implica tu voluntad, tus emociones, tu inteligencia aplicada a la verdad bíblica y ejecutada. Y luego continúa diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fariseo es aquel que dice amar a Dios, pero no puede aceptar a su hermano. Fariseo es aquel que dice amar a Dios y servirle, pero hace acepción de personas. Fariseo es aquel que dice amar a Dios y estando en una posición de liderazgo, de influencia y responsabilidad, rechaza a las personas. Antisocial. Y no en el aspecto antisocial de no hablar, antisocial en el sentido de no me puedo mezclar. El fariseo. Ahora, qué distinto Jesús. Jesús, al empezar a enseñar, los judíos estaban viendo en él y reconociéndole en sus comienzos que él era el Mesías. Inclusive Andrés, cuando fue a buscar a Simón Pedro, le dice, tenés que venir a escucharle. Tenés que venir a escucharlo. Me parece que lo hemos encontrado. Parece que llegó. Cuando él va, Jesús le dice, ahora te llamarás Pedro y te haré pescador ¿de qué? De hombres. No te voy a hacer un líder, no te voy a hacer un gran hijo de Dios, no te voy a hacer un referente, te voy a hacer un pescador de hombres. Estar humillado delante de Dios implica estar hacia las personas.
no es mi vista hacia mí. Jesús mismo le dijo, te haré pescador de hombres. Vas a ir a las personas. Es impresionante, porque Jesús iba caminando y le decía a las personas, ven, sígueme. Ven y sígueme. Y las personas, ¿qué hacían? Le seguían. Hablando de los discípulos. Y Jesús, a diferencia de los fariseos, no se dedicó a invertir tiempo en 12 personas para que sean grandes maestros. Inclusive la palabra de Dios dice que ustedes harán mayores obras que las que yo he hecho. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Primer predicación de Pedro, 3.000 personas convertidas, o 5.000. La iglesia, gente que se empezaba a convertir, ellos que estaban empezando a misionar, a ocuparse de llevar el evangelio. Una obra que trastornó el mundo, a tal punto que se los conocieron como cristianos por esta característica de trastornar al mundo. Mayores obras, el reflejo de Cristo mismo en sus vidas, esta característica. Ahora, en los comienzos, cuando los discípulos iban siguiendo a Jesús, ellos en sus mentes todavía seguían esperando que en algún momento Jesús se siente en el trono y empieza a gobernar. Entonces ellos empezaban a conversar entre sí diciendo, bueno, ¿qué lugar me va a tocar a mí? ¿A su derecha? ¿A su izquierda? ¿Voy a ser el alfil, el peón, la torre? ¿Cuál va a ser el lugar que me va a tocar? Y ellos iban discutiendo eso. Inclusive hubo una persona, ¿no? La madre de uno de los discípulos de dos, que le fue a decir al Señor, cuando venga tu reino, por favor, acomodámelos acá. No estaban entendiendo todavía el concepto del reino de Dios. No estaban entendiendo todavía lo que el Señor le estaba enseñando a ellos. Y en ese momento, en ese contexto, que ellos venían hablando del lugar. ¿Quién es el grande? ¿Quién va a ser el...? Ahí peleando ellos, a ver, ¿cuál va a ser mi lugar? Empieza aquí Mateo 18, que lo vamos a leer entero. Abarca 3 cosas, 3 aspectos este capítulo, que es para desarrollar y es mucho. Pero no vamos a detenernos en la explicación de estos 3 aspectos, sino lo que vamos a hablar justamente de lo que es la humildad. La humildad. Y que en esta mañana vos te puedas hacer mirar a través de la palabra de Dios un espejo para que vos puedas evaluar también cómo estás con Dios en este aspecto. ¿Sí? Es importante poder entender lo que es la humildad, comprender también que la humildad se manifiesta en acciones concretas y visibles. Yo te puedo decir que soy humilde, pero Santiago, ¿qué decía? Seguro lo vamos a estar viendo uno de los miércoles. Decía, muéstrame tu fe, ¿con qué? Con tus obras, ¿sí? Yo te puedo decir que yo creo en esto y que creo en lo que sea. Pero si eso no se ve reflejado en mis acciones, solamente quedo en eso. Por eso es importante que la humildad se ve en acciones concretas y visibles. El dar desinteresadamente, el servir desinteresadamente, se ve, la gente lo ve. El juicio personal que cada uno tenemos, ¿verdad? Al ver, lo ves. Y se ve eso en acciones. Yo puedo intentar aparentar, pero también se ve. Y en algún momento eso se revela. Muy bien. Capítulo 18. Leemos. Vamos a leer 2 versículos cada uno, comenzando yo. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, venían discutiendo esta cuestión, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo,
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? No nos vamos a detener a analizar cada aspecto, sino simplemente ver la actitud, o sea, y lo que el Señor les estaba tratando de enseñar, que es justamente la humildad para poder solucionar todos estos problemas, y le pone varios ejemplos, ¿sí? O sea, que comprendan ellos de entender el modo correcto de ejercer la disciplina, el modo correcto. También comprender la necesidad del perdón generoso y también aplicar esa enseñanza a la vida personal. Ahora, ya en los primeros versículos, del 1 al 6, nosotros vemos que la enseñanza comienza por la necesidad del ejemplo de humildad, antes de poder desarrollar el tema. Y entonces, allí nosotros vemos que justamente la primera lección se produce con la presencia de un niño. Con la presencia de un niño. Dice que él tomó a un niño y lo puso en medio. ¿Qué mayor ejemplo? Un pequeño rodeado de grandes. Un pequeño rodeado de grandes. Justo estaban hablando de eso. ¿Quién va a ser el grande? Y el Señor, más visual no pudo ser. Pone a un pequeño en el medio. Pone a un pequeño rodeado de grandes. Y les dice, ¿lo ven? Así tienen que ser, si querés entrar. Así. Y hay algo que anoté justamente, pensando en esto. Los niños tienen dos aspectos positivos. Esto me llamó muchísimo la atención. En primer lugar, son conscientes de su pequeñez. No llegan. ¿Eso sabe qué manifiesta? Humildad. Debajo. No llegan. Cuando son niños, cuando empiezan a caminar, aprenden a caminar, lo primero que empiezan a mover, ¿qué son? Las sillas, ¿no? Para empezar a alcanzar todos los lugares altos y donde se esconden las cosas ricas. Pero el chico es consciente de su pequeñez. Y en segundo lugar, presta atención, dependen de sus mayores. Dependen de sus mayores. ¿Sabés qué refleja esto? Fe. Esto refleja fe. Dependencia. Un niño sabe que no puede llegar a distintos lugares. A veces no sabe interpretar la cuestión de recursos, de costos, cuando desea algo. Entonces, cuando quiere algo, ¿qué empieza a utilizar? A veces lo interpretamos como manipulación del niño al mayor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el niño? Pide. ¿Y pide por qué? Porque a pesar de que vos no tengas la plata para comprárselo, sabe que si te lo pide, es una buena posibilidad de que él lo pueda obtener. Él no sabe cuánto vale algo. A veces todavía no entra en la conciencia. Dice, viene mi sobrino a casa la semana pasada, y Natanael, y dice, tío Esteban, quiero un auto negro. Yo no entendía lo que me estaba hablando. Quiero un auto negro. ¿Auto qué? Quiero un auto, no lo entendía, me hablaba, un auto negro quiero. ¿Qué auto negro? Y viene mi hermana y me explica, dice, es que está obsesionado porque quiere un auto de carreras negro, y me decía, quiero que sea de este tamaño, quiero que sea así, asá, ¿viste? Y mi hermana le dice, se pide por favor, ¿viste? Porque es un nene. Y depende del mayor. ¿Y eso sabés que manifiesta fe? Porque él sabe que de alguna manera lo va a conseguir.
y lo consigue encima. Porque es así el nene. ¿Te das cuenta de todo lo que nosotros podemos entender? Jesús en medio de los grandes le pone al nene. Primero reconoce quién sos. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Es necesario reconocer. Y justamente el ejemplo que dieron, ¿no? Es no tener más alto concepto de uno mismo que el que deberíamos tener. Como el nene. Como el nene. Y en segundo lugar, dependencia del mayor. Dependencia de los mayores. En este caso, nosotros depender de Dios. A veces va a pasar, ¿no? A veces pedimos, cuando somos nenes, ¿no? Sufrimos mucho, a veces cuando pedimos algo y no lo tenemos, ¿verdad? Y vemos a otros chicos que obtienen esas cosas. Y entonces, a veces también nos va a pasar lo mismo en la vida cristiana. Le vamos a pedir a Dios y a veces Dios simplemente, como aprendimos, no contesta. A veces simplemente no contesta. Y a veces da. Y a veces da. En los Salmos vamos a ver muchas oraciones en donde dicen cómo prospera el impío, cómo él tiene lo que quiere y yo no. Y a veces va a pasar. Pero se trata del ejercicio de fe. Se trata del hecho de que yo sea también, aprenda a depender de Dios. Y eso es un esfuerzo, es algo que tengo que trabajar. Es algo en lo cual tengo que gastar mis rodillas. Es algo en lo que yo me tengo que ir aceptando. En poder descansar en Dios. Así que en primer lugar, nosotros podemos ver en los primeros versículos que la enseñanza comienza por la necesidad del ejemplo de humildad. Que es algo que nosotros también podamos empezar a buscar y a través de la palabra de Dios, que es el espejo que nosotros tenemos, podamos ver realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cada uno de ustedes se conoce. Y en ese conocer, nosotros podamos empezar a ir escarbando y empezar a ir viendo. Inclusive a veces no es sencillo, ¿no? El salmista David, en el Salmo 139, si no me equivoco, versículo 27, él dice, a Dios le dice, pruébame, pruébame. Conoce mis pensamientos. Y si hay algo desordenado, algo torcido, le dice, enderézalo. Enderézalo. A veces no es fácil reconocer. A veces no es fácil confesar. Pero David no aguantaba más. David sabía que él tenía pecado. Él sabía que él había adulterado. Él sabía que había cometido homicidio. Él sabía, era consciente, eso lo estaba matando, lo estaba desgastando. Pero parece que cuesta a veces decirlo. Tanto al punto que tuvo que venir el profeta Natán y le dice, y le tiene que hacer una historia, se la tuvo que dibujar. ¿Sabés que había un hombrecito que le robó una ovejita al vecino? Y después David, cuando escucha la historia, dice, pero a ese tipo hay que matarlo. Y Natán le dice, ese tipo sos vos. Ese tipo sos vos. Y a veces pasa que a veces no podemos ver. El pecado también produce velos en nuestros ojos. Y por eso el clamor de David en el Salmo 139, pruébame. Ese probar implica muchas cosas. Implica romper, implica moldear, implica formar. Implica trabajar en la vida. Y David le dice, estoy dispuesto, Señor, probame. Conocete, conocé mis pensamientos, metete acá adentro, mostrame. Y ese es un trabajo y un ejercicio que es personal con Dios. Otro no lo puede hacer por vos. No se puede. ¿Y eso sabes qué implica? Humillarte delante de Dios. ¿Y eso sabes qué produce? Humildad. Humildad. Reconocer delante de Dios. Ahora,
En segundo lugar, versículo del 7 al 14, no lo vamos a desarrollar, vemos en cuanto la humildad producirá una vida que no sea de escándalo a nadie, y mucho menos a los pequeños. Vuelvo a repetir, la humildad producirá una vida que no sea de escándalo a nadie, y mucho menos a los pequeños. Mucho menos a los pequeños. Por eso la importancia de practicar, por eso la importancia de fortalecer la relación con Dios, por eso la importancia de poder cada día, como decía, ser como un pequeño, reconocer su estatura, su tamaño, su condición, y en segundo lugar, depender de Dios. Y cuando vivimos una vida de esa manera, en humildad, en humillación a Dios, la humildad va a producir una vida que no sea de escándalo a nadie. ¿Sabes por qué? Porque va a ser de testimonio, va a ser de bendición. Y por más que uno quiera forzar o quiera decir algo, lo que sea, no va a poder ser. Vos podés denigrar, podés difamar a una persona, pero al final la única verdad no solamente está en la palabra de Dios, sino que va a ser manifestada por Dios en el tribunal de Cristo. Va a ser el día que no va a haber más oscuridad, sino que todo va a ser revelado. Por eso la Biblia dice, no juzguéis, el único que puede juzgar es Dios. Pero nosotros, como se habló también el miércoles, el juicio también es diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Por eso Jesús manifestó su humildad. Él enmudeció como un cordero que va al matadero. Él sufrió el agravio, la difamación del mundo, de Israel, de su propio pueblo. Sin embargo, la consecuencia de esa humildad fue el producto de la salvación que hoy nosotros podemos tener. Y no solamente de la salvación, sino la transformación que nosotros vamos viviendo cada día en nuestra vida. En tercer lugar, del versículo 15 al 20, vemos esta frase para resumir. Quien es arrogante no puede estar en medio de la congregación de creyentes, por lo que el Señor habla del modo humilde de ejercer la disciplina. Quien es arrogante no puede estar en medio de la congregación de creyentes, por lo que el Señor habla del modo humilde de ejercer la disciplina. Por eso acá el Señor enseña una manera de que si una persona te ofende, anda de frente y decile, ¿sabes que esto me molesta de vos? Si la persona no quiere cambiar de actitud, te suma, busca un testigo, habla con él. Si no suma, dice tenelo por gentil y publicano. No entendió y se quedó ahí. No hay nada más por hacer. Pero el Señor te enseña la manera. Y muchas veces hacemos al revés. Primero lo tenemos por gentil y publicano y después vemos cómo nos vamos a acercar. Y hacemos la inversa. ¿Y cuántas cosas solucionaríamos si simplemente aplicáramos el texto bíblico como está aquí? Y ser práctico. Pero vos fíjate que el orgullo muchas veces traba justamente la piedad, la aplicación bíblica. Por eso es importante, primero, como el niño, reconocer mi condición y depender de Dios. Saber que si yo obedezco a Dios, por ahí no voy a tener todas las bendiciones, no voy a ver el fruto de cosas, pero estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Y muchas veces ponemos eso en la balanza. El supuesto antes que lo correcto. Antes que lo correcto. Por eso es importante. La humildad va a producir una vida que no sea de escándalo a nadie, mucho menos a los pequeños,
aquellos que reconocen su condición, que depende de Dios, aquellos que están siguiendo al Señor. Una persona que es arrogante muy difícilmente pueda solucionar problemáticas, porque una característica fundamental justamente es hacerlo con humildad, con reconocimiento y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay una frase que usamos mucho con Katy. A veces el Señor prueba mucho en el aspecto de salud, ¿verdad? O sea, como saben, su mamá tiene un tumor en el cerebro, su papá tuvo un paro cardíaco, una operación abierta de corazón, 2 paros cardiovasculares, tuvo que aprender a hablar de nuevo, ahora cayó en depresión. Y a veces decimos, ¿no? Con Katy hay una frase que usamos mucho, a veces hacer la voluntad de Dios no es copado. A veces no es copado, pero hay cosas que tenés que hacer, porque es lo que tenés que hacer. O sea, buscás la otra bifurcación, el otro camino. Veo todas las alternativas para zafar, pero tenés que pasar por ahí. Y no te queda otra. No te queda otra. Y a veces hacer la voluntad de Dios no es copado, porque a veces tenés que ir y hacerlo. Y cuesta. Cuesta. ¿Sabes por qué? Porque al fariseo que llevamos dentro le molesta. Una nueva frase. El fariseo que llevamos dentro le molesta. Le molesta. Entonces, recordemos esos momentos en cuanto Jesús estaba en el templo e imitarlo a Él. Y se va a costar. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice también el Señor más adelante? Dice que el que se humilla, ¿te das cuenta? No hace falta subir a ningún lado. No hace falta. No hace falta. El Señor tiene en estima porque Él te ve. Y cuando Él ve ese esfuerzo que vos tenés en humillarte delante de Él, el Señor dice más adelante en Corintios capítulo 5 que Él pesa los corazones, que Él ve las intenciones del corazón. No es una cuestión de posición. El Señor mismo dice que en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En último lugar, del 21 al 35, la humildad lleva aparejada la capacidad de perdonar ofensas sin resentimiento y con generosidad. Vuelvo a repetir, la humildad lleva aparejada la capacidad de perdonar ofensas sin resentimiento y con generosidad, que es lo más difícil. Lo más difícil. Pero el ejemplo que deja aquí, el final del capítulo 18, más claro que el agua. Y que vos lo puedas leer allí en tu casa o cuando lo estés meditando y vos decís, pero este tipo hay que colgarlo. Pero vos vas a ver que muchas veces te vas a ver reflejado ahí, justo. Y decir, ¿sabes que yo merezco lo mismo? Yo merezco estar preso, desnudo, sucio, sin ningún recurso. Es lo que merezco. La perdición eterna, el infierno, merezco. Pero sin embargo el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que el Señor te dice, así como yo te salvé, tú perdona. Así como yo te perdoné, tú perdona. Tú perdona. Y cuando a veces nos cueste perdonar, sea cual sea la ofensa, nosotros podamos ver delante de Dios nuestra condición. No hay pecado mayor o menor. No hay pecado grande o pecado chico. Hay pecado. Y el pecado se paga. La paga del pecado es muerte. El pecado separa de Dios. El pecado corta comunión con Dios. El pecado distorsiona realidades, distorsiona entendimiento, destroza tu vida, mi vida. No importa el tamaño. Algo tengo que hacer.
Primera Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesare, él, todos. La importancia de una vida de humillación delante de Dios. Es importante tomar una decisión que defina mi eternidad, si no la he tomado. Saber que Cristo murió en la cruz por vos y por mí, por mis pecados. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser un hijo de Dios. Vimos la otra vez la importancia, así como hijo de Dios, mi comunicación con Dios, mi oración, mi tiempo de oración. Ayer en la reunión general se estuvo hablando también mucho sobre ese tema, en otro aspecto. Para los que no estuvieron, después lo van a poder escuchar, o en internet o bajar, o que alguien lo baje y lo puedas escuchar. Pero también esa transformación en nuestra vida, también 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. El fruto del Espíritu, al morar en nosotros, en la medida que nosotros vamos rindiendo nuestra vida a Él, nos vamos a ir pareciendo más a Él. Y una de esas cualidades, justamente también, como dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y antes de hablar o antes de pensar, antes de analizar, cuando yo vaya a hacer algo, anhele algo, cuando tenga algún conflicto, cuando yo tenga que resolverlo, cuando yo esté en una posición X, en una problemática, el día que yo anhele tener una posición, que yo pueda realmente doblar mis rodillas delante de Dios y reconocer que soy un pecador redimido, salvo por gracia, humillado delante de Dios, y el Señor te va a exaltar. O sea, el Señor te va a guiar, el Señor te va a colocar donde te va a colocar, el Señor te va a mostrar la manera de resolver los conflictos. Y el Señor se va a manifestar de esa manera en nuestra vida. Y a veces no lo vamos a escuchar, no vamos a ver la respuesta, pero sabemos qué es lo que Él dice que tengo que hacer. Y a veces hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es copado. A veces vamos a tener que ver nuestra propia miseria. A veces vamos a ver lo que no nos gusta. Y vamos a ver cosas feas. Pero esas cosas feas van a producir arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos va a llevar también a tomar decisiones, dependiendo de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por el ejemplo que Jesús nos deja. Te damos gracias, Señor, también porque tu Hijo, Señor, nos pudo decir que Él era manso y humilde de corazón, porque realmente lo ha manifestado. Y te pedimos, Señor, que tú también nos ayudes a cada uno de nosotros, Dios, que en cada momento de prueba, dificultad, Señor, en cada circunstancia X en que nos encontremos, que nosotros en primer lugar podamos mirar el espejo de tu palabra, Señor. Que podamos ver realmente si estamos teniendo una actitud humilde delante de ti y de las personas. Que nuestro carácter, Señor, pueda ser moldeado como el tuyo, a tu modo, Dios. Que podamos imitar la oración de David. Pruébame, conoce mis pensamientos, endereza lo que esté torcido. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros como individuos podamos reflejarte a ti, como individuos que podamos buscarte, como individuos, Señor, que podamos reflejarte y que como iglesia podamos honrarte con todo, en todos, en unidad, Señor, aplicando siempre tu palabra.
Te damos gracias porque nos das este privilegio de escuchar tu voz, nos das el privilegio de cantarte y de poder ser tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.